Hola, muy buenos días a todos. Como hemos dicho antes, yo soy Tania Nause de la Cámara de Comercio Alemana para España y voy a ser hoy la coordinadora de este webinar esta mañana. Es el tercer webinario ya dentro de nuestra iniciativa AHK Online Live, que permite a nuestros socios mantenerse al día de los principales temas de actualidad empresarial en esos tiempos de confinamiento en casa. Y aquí, por supuesto, veis la mía. Para este webinario con el título La inteligencia artificial como motor de innovación, hemos tenido unas 140 inscripciones. Muchos estáis ya conectados, algunos llegarán ahora. Bienvenidos a todos. Vosotros, los asistentes a este webinar, tenéis la posibilidad de interactuar con los ponentes y moderadores de esta mañana a través de la opción Preguntas. Será siempre por escrito. Os pedimos que, por favor, a lo largo de este webinario nos enviéis vuestras preguntas y dudas acerca de lo que se expone aquí. Los 6 ponentes de hoy, y aquí las vemos en pantalla, tienen cada uno 5 minutos para un pitch sobre la temática escogida hoy. Antes de estos pitches, tenemos una ponencia keynote por parte de Rafael Merinero, director general de la empresa Witzmann España, que nos centra a todos en el tema que queremos abordar. Y después de los pitches tendremos cerca de media hora larga para un debate abierto con todos vosotros. Prevemos el fin del evento para las 10:30. Bueno, espero que todos nos escuchéis muy bien y con eso paso la palabra a Walter von Plettenberg, director gerente de la Cámara Alemana. Walter, ¿no se te escucha todavía? Un momento. ¿Ahora? Muy bien, me han reactivado el sonido, ¿puedo hablar? Buenos días a todos. Gracias, Tania, por la introducción. Yo soy Walter Plettenberg, director gerente de la Cámara, y saludo a todos los que participáis esta mañana, confinados como estamos todos, ponentes, moderadores y al público en general. Este evento no habría sido posible sin el desarrollo tecnológico de estos últimos años, que nos hace capaces desde casa asistir a un seminario online. Así que bienvenidos sean las novedades tecnológicas en este caso. Puede ser en nuestro caso que hasta ha habido algunos que se han apuntado a este seminario por estar en casa y por no haber podido estar presentes en Madrid, pero de esta forma, estando lejos de Madrid, pues pueden asistir. Ante el tsunami que ha producido el COVID-19, la inteligencia artificial es el tema del momento. Parece no ser el caso, ¿no? ¿No habría otras prioridades? Claro que sí, y el bombardeo de informaciones nos lo parecen demostrar. Pero antes o después temas como la inteligencia artificial se volverán a imponer como vectores clave de nuestra sociedad, de nuestras economías. Y queremos seguirnos preparándonos a ello. Se ha convertido la inteligencia artificial en un término de moda como tecnología del futuro. La inteligencia artificial da la oportunidad de individualizar radicalmente productos y servicios, impulsa nuevos productos y modelos de negocio. Y en vista de la correlación creciente entre inteligencia artificial y la producción económica, el mundo corporativo y nosotros hoy aquí se enfrenta a nuevas situaciones que deben considerarse para saber a dónde se dirige. El reto, pues, es transversal, llega a casi todos, diría, no todos, pero casi todos, pero de forma muy diferente, un mismo agua, pero en ríos diferentes. Contamos hoy con 6 ponentes que compartirán con todos nosotros sus visiones, oportunidades y desafíos acerca del uso de esta inteligencia artificial. Os voy a nombrar brevemente Stefano Saini, Head of Business Analytics de Allianz Seguros. Bienvenido, Stefano. Alejandro Martín, Data Scientist de BASF Digital Solutions. Bienvenido, Alejandro. Miguel Granda, Director de Políticas de Innovación y Desarrollo, Coordinador Industria 4.0 para Bosch España. Buenos días, Miguel. José Luis Flórez,
director de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada de Minsight, Grupo Indra. Buenos días, José Luis. Y Faustino Lozano Gallego, Head of Data Intelligence de T-Systems Iberia. Buenos días. Last not least, Faustino. Y luego tenemos, perdón, el last no, es para nuestro participante inglés, de habla inglesa, Richard Benjamin, pero que nos hablará en español, entiendo yo. Chief Data Scientist Strategist de Telefónica. Estamos realmente muy agradecidos de poder contar con vosotros en esta mañana. Y con este webinar ponemos un primer hito en el camino a nuestro cuarto encuentro empresarial hispano-alemán que tendrá lugar en noviembre, el 12 de noviembre. Se dedicará también a temas de inteligencia artificial. Así nosotros internamente este seminario de hoy lo llamamos Warm Up. ¿Qué sea esto? Un warm up en la materia. Espero que muchos de vosotros podáis participar ya físicamente en el encuentro empresarial el 12 de noviembre en Madrid. Entremos en materia. Contamos con una primera ponencia, un keynote de Rafael Merinero, que lo presentó hace un momento Tania. Rafael es ingeniero superior industrial en la rama automática, miembro del grupo de sistemas multirobot de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid y director general de Witzenmann para Iberia y Norte de África, puesto en el cual lidera la introducción de los principales proyectos de digitalización del grupo Witzenmann, que son robótica colaborativa y business intelligence a nivel mundial, y eso desde la filial ibérica. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Después de su keynote y de los 6 pitches de los expertos que he presentado antes, espero que tengamos una discusión muy abierta y muy interesante. Para ellos contamos con 2 moderadores muy expertos en el tema. Una vez más, Rafael, nuestro keynote, que volverá al escenario, y Mónica Martínez-Walter, presidenta de GMV Innovating Solutions. Mónica es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Heidelberg en Alemania y centra su investigación en la química atmosférica, actividad que compagina con la presidencia del grupo empresarial GMV. Sin más prolegúmenos, espero que disfrutéis mucho de este webinario y doy la palabra a Rafael. Bien, pues buenos días a todos y muchísimas gracias a la Cámara por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros este keynote. También gracias a todos los que estáis conectados por dedicar vuestro preciado tiempo a este evento online. No deja de ser un reto emocionante a nivel profesional y personal el hacer un webinar de este calibre en medio de una crisis sanitaria, económica e incluso psicológica como la que estamos viendo. El keynote pretende introducir provocativamente en unos minutos las 3 perspectivas básicas de la inteligencia artificial, su parte científica, su parte práctica e incluso su parte psicosociológica. ¿Por qué no metafísica también? Total, nada. Comenzar destacando, para ligar la presentación a la actualidad, que algunas de las técnicas de inteligencia artificial son las que van a ayudar, de hecho están ayudando a los científicos a encontrar la solución médica para la actual pandemia en un tiempo récord. Muy pronto veremos cómo los 14 meses que se tardó en encontrar los primeros remedios para la epidemia del SIDA se verán reducidos a quizás no más de 6 meses en este caso. ¿Y cuál es la clave? La clave es acelerar el proceso de análisis de datos, función básica de la inteligencia artificial, ya que permite procesar con rapidez cantidades ingentes de conocimientos sobre pandemias anteriores, sobre epidemias anteriores y sobre los pacientes de esta, al servicio de un claro propósito humano: encontrar los patrones bajo los cuales este virus y su enfermedad asociada, el COVID-19, funcionan. A ver si me deja pasar. Bien. Aunque ahora mismo es un término de moda, la inteligencia artificial ya existía hace mucho tiempo, en los 90, incluso antes. Casi todo lo que hacemos hoy en día en inteligencia artificial ya estaba pensado en los 90 y mucho antes. La diferencia es que ahora tenemos una potencia computacional estratosféricamente mayor que entonces, y eso lleva a poder realizar los sueños húmedos que entonces teníamos algunos. En la pantalla veis, por ejemplo, algunos de los contenidos de las más de 300 páginas llenas de redes neuronales, algoritmos heurísticos, etcétera, de mi proyecto fin de carrera, tras el cual unos robots industriales fueron capaces de jugar al ajedrez y posteriormente incluso de montar cárteres de motores.
Inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data, deep learning, son conceptos que tendemos a solapar e incluso a confundir. Dar una definición de inteligencia artificial es una tarea compleja, sobre todo porque ni siquiera desde hace muchos siglos nos ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia. En este keynote os propongo como definición de inteligencia una muy simple que me sigue convenciendo. Inteligencia es todo cuanto ocurre en nuestro cerebro. En la imagen de la derecha podéis ver las 50 actividades que tiene el cerebro, desde la percepción a la empatía, desde la atención selectiva a la percepción social, desde el reconocimiento del lenguaje a la gestión de la ambigüedad, y así hasta 50 distintas y complementarias, algunas de las cuales pueden simular las máquinas y otras reservadas a los aspectos más profundos de nuestra inteligencia natural. La llamada era exponencial ha sobrevenido trayéndonos cantidades ingentes de información, ahora acumulables, por cierto, que sencillamente el cerebro humano ya no es capaz de procesar. Por ello, en su permanente empeño innato de entender y dominar la realidad, el mismo cerebro necesita diseñar nuevas herramientas que le permitan acumular, procesar y analizar toda esa información para ponerla al servicio de sus propósitos, que no dejan de ser los mismos que siempre fueron, pero en un marco de referencia sencillamente diferente. Revisando cientos de definiciones de inteligencia artificial que existen y extrayendo de todas ellas algunos elementos comunes, podríamos decir que se trata de una subdisciplina de las ciencias de la computación que busca el desarrollo de máquinas capaces de imitar comportamientos inteligentes. Voy a poner ahora un vídeo mientras lo voy narrando, ¿vale? Con un recorrido, digamos, científico-técnico por lo que supone la inteligencia artificial. Llegamos así a una primera definición, clasificación de inteligencia artificial en débil y fuerte. Hablamos de inteligencia artificial débil en referencia a sistemas que pueden hacer muy bien un solo tipo determinado de tareas. Por ejemplo, por mucho que hayamos enseñado a un robot a caminar, si intentamos que haga algo diferente, como chutar a una pelota, quizás no consigamos precisamente el resultado esperado. Por el contrario, si hablamos de inteligencia artificial fuerte, es aquella que puede aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios diferentes. A día de hoy, todas las inteligencias artificiales que existen pertenecen al primer grupo, por mucho que Hollywood nos haya llevado al segundo ya hace muchos años. Volviendo a la definición de inteligencia artificial, es importante remarcar lo de imitar comportamientos inteligentes, ya que es la clave de todo lo demás que vamos a ver. Imitar no significa que en esencia se trate de comportamientos cognitivos, es decir, yo puedo programar de manera clásica los movimientos de un robot articulado para que siempre realice movimientos. No parece muy inteligente, ya que la lógica del movimiento se la he programado yo, aunque lo que hace sea aparentemente inteligente. Dentro del campo de la inteligencia artificial podemos distinguir diferentes subcategorías que responden a diferentes tipos de comportamiento inteligentes. Por ejemplo, si nos fijamos en la capacidad de moverse, podemos estar hablando del campo de la robótica. Si nos referimos a la capacidad de entender el lenguaje, estamos en el campo del procesamiento del lenguaje natural, en NLP. O la capacidad de hablar, un campo en el que se desarrolla la conversión de voz en texto o de texto en voz. Pero si hay una capacidad que en verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender, foco principal del campo del machine learning o aprendizaje automático. El machine learning es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo generalizar el conocimiento a partir de una serie de experiencias. Este aprendizaje puede dividirse en tres tipos: el supervisado, el no supervisado o el reforzado. El Machine Learning no es una disciplina cualquiera de la inteligencia artificial, más bien es una de las piezas nucleares que de hecho está interrelacionada con el resto de las categorías. Todas ellas pueden desarrollarse bien porque alguien las ha programado, o bien, lo cual es mucho más interesante, porque el propio sistema ha aprendido a hacerlas por sí mismo. Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy distinta es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara.
Este cambio de paradigma es lo que lleva habitualmente a confundir la parte por el todo y a pensar que la inteligencia artificial y el machine learning son la misma cosa. Dentro del machine learning nos encontramos con un mundo nuevo, en el que existen diversas técnicas para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Tenemos técnicas como árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, clusterización y muchas más. Pero si una de estas técnicas ha dado fama especial al machine learning durante la última década, esa han sido las redes neuronales. Lo más importante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información aprende por niveles. Las primeras capas, conceptos concretos, tornillo, espejo, rueda. Después, otras capas con conceptos más complejos, coche, camión, motocicleta. A medida que añadimos más y más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Cuántas capas podemos poner? Pues podríamos decir que no hay límite. Es más, la tendencia es que estos algoritmos añadan más y más capas, haciéndose cada vez más complejos. Este incremento en capas y complejidad es lo que hace que se conozcan como algoritmos de deep learning o aprendizaje profundo. Pero en realidad necesitamos técnicas tan complejas, pues la verdad es que sí. Pensemos que estas técnicas entrenan y aprenden a partir de datos y actualmente nos encontramos inmersos en la era exponencial de la información, de los datos. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un progresivo cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una imparable dinámica de acumular más y más datos de manera exponencial. Y así llegamos al denominado Big Data, que engloba desde la acumulación masiva de datos hasta el proceso de análisis de los mismos, desde la captura de ellos hasta la transformación en conocimiento. Nuestro cerebro ya no puede abarcar todo esto. Para ello, se requieren potentes técnicas de deep learning, que es, digamos, una versión vitaminada de las redes neuronales. Robótica, voz, procesamiento del lenguaje natural, visión artificial y, en el centro, el machine learning. Todo esto configura el emocionante mundo de la inteligencia artificial. Lo que hace a la especie humana sobrevivir y medrar no es su fortaleza física, sobrenatural, tampoco su destreza y habilidades manuales, muy lejos por otra parte de la perfección, tampoco su capacidad extraordinaria de procesar de manera sistemática cantidades ingentes de datos. La máquina más simple puede causar grandes daños físicos a una persona. Una máquina simple corre más que el atleta más rápido, salta más que el atleta más dotado y golpea la pelota con una precisión que nunca estará al alcance del ser humano. Un computador procesa más jugadas alternativas de ajedrez y a un nivel de profundidad estratosféricamente mayor que cualquier experto jugador. Por eso, en capacidad computacional, en fuerza física, en destreza, creo que estaremos todos de acuerdo que la máquina gana. ¿Dónde está entonces la posible superioridad del ser humano, si es que existiese? Fijémonos en la imagen. Persona compite con robot. El robot está ejecutando una serie de procedimientos estructurados con el sencillo fin de maximizar, minimizar, optimizar alguna variable para la que ha sido programado. La persona, sin embargo, está poniendo todo su empeño al servicio de unas metas concretas, pensando en su gente querida, queriendo ganar poder, notoriedad social, calidad de vida, lograr un reto, lograr un sueño de su infancia o simplemente conseguir su propia salud por la cual teme. Una contribución que desde hace años sigo viendo personalmente como muy positiva del desarrollo de la inteligencia artificial es que nos va a hacer mucho más conscientes de que la base de la existencia y el desarrollo del ser humano es la búsqueda continua de la felicidad, la tradicional eudaimonía aristotélica. Bien en forma de maximización del placer en sentido amplio o bien como evitación o minimización del sufrimiento también en sentido amplio. Y es que de esa búsqueda de la felicidad surgen todos nuestros propósitos, metas, retos, anhelos, fines y ambiciones, que al fin y al cabo son los que motivan a cualquier acción. En tanto una máquina no siente placer, ni dolor, coraje ni miedo, no puede conocer la felicidad, no puede autodeterminar propósitos, metas, retos, anhelos, fines, y por tanto no tiene el activador esencial que da sentido a lo que se hace. Y si no hay propósito, aunque exista conocimiento y datos, sencillamente
no hay acción. En este campo, el humano gana. ¿Y qué me decís de la transformación radical del mercado laboral y muchas de las profesiones según hoy las conocemos? Desde reducción de camareros y aumento de programadores hasta cirujanos con unos conocimientos tecnológicos como usuarios sin precedentes. Desde robots colaborativos que comparten tareas y espacios con empleados, hasta traductores simultáneos robotizados para poder hablar con cualquier persona del mundo sin saber su idioma. Ya tenemos primeros pasos en este sentido. Los Pixel Buds, otros cuantos alternativos, subtítulos en tiempo real en aplicaciones como Teams, análisis de escáneres cerebrales acelerados y muchos más que aparecen casi a diario. En este sentido, el ser humano sigue determinando los fines para conseguir su propia felicidad, mientras las máquinas son cada vez más los medios para conseguirla, allá donde nuestros mecanismos naturales como humanos presentan obvias limitaciones. Elevemos aún más el nivel de este keynote, para terminar casi a un nivel metafísico, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos dos de los grandes expertos mundiales de inteligencia artificial, máximos exponentes de dos teorías opuestas sobre el futuro de la inteligencia artificial y, por ende, de la relación futura de la especie humana y de las máquinas, a los cuales he tenido el placer de conocer e incluso de debatir con ellos en el pasado. Mark Warren, que lleva en esto de la inteligencia artificial desde que la misma nació, propone lo siguiente. El matrimonio entre humanos y máquinas es inevitable, pero nunca será entre iguales. Las máquinas siempre terminarán siendo herramientas del ser humano al servicio del bien o del mal. Por otro lado, Ray Kurzweil, también experto en inteligencia artificial desde décadas, lo lleva al extremo siguiente. Las máquinas superarán muy pronto al ser humano, se replicarán a sí mismas y se expandirán por el universo. La singularidad ocurrirá en 2040 y con ella la emancipación de las máquinas. ¿A qué postura de ambas nos acogemos? Es una decisión extremadamente difícil y muy personal de cada uno. En este keynote, y basado en mi conocimiento amplio del asunto, permitidme postularme personalmente hacia la primera de ellas. Sirva esto para provocar un debate abierto sobre cómo la inteligencia artificial funciona y cómo influirá en el futuro de la tecnología y de la humanidad misma. Y con esto termino. Os doy muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido suficientemente provocativo para el debate que viene. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Fantástico. Pues ahora sí que vamos a empezar con el pitching. El primero de los 6 ponentes es Stefano Saini, Head of Business Analytics de Allianz Seguros y Reaseguros, y el título de su ponencia es Data Analytics and IA Strategy. Stefano, te doy derechos a presentar. Adelante. Stefano, no se te escucha. No se te escucha. Perdonad que tenía en mute. Buenos días a todos. Soy Stefano Saini. Soy el director del área de Business and Advanced Analytics por Allianz Seguro y os voy a presentar un poco cuál es la Data Analytics e Inteligencia Artificial Strategy de la compañía Allianz Seguro y de nuestro grupo. Claramente nosotros vemos como muchos de los consultores mayores en este sector que la inteligencia artificial va a transformar y será un punto fundamental de todas las industrias. Por ejemplo, hemos visto que tramite un estudio de McKinsey, el sector industrial, el sector del seguro, está como cuarto puesto en la creación de más potencial en términos de inteligencia artificial, creando, por ejemplo, 1.100 billones de dólares en el mercado norteamericano. Otra visión que tenemos es que claramente en el 2030 la inteligencia artificial y la data analytics cambiará casi por completo nuestra forma de trabajar en el sector seguro. Si pensamos, por ejemplo, al sector
de marketing o de venta, ya podremos tener en el 2030 productos que serán muy dinámicos y basados sobre el comportamiento individual de cada consumidor. Además, estos productos se podrán comprar en términos de minutos o de pocos tiempos, porque casi toda la forma de comprar estos seguros será automatizada. Esto que hará que seguro el comportamiento de los agentes y de los mediadores tendrá que un poco cambiar, ¿no? No serán solo vendedores de seguro, pero serán más educadores de productos de seguro. Al mismo tiempo, muchas de las suscripciones manuales que se están haciendo ahora serán totalmente automatizadas. Serán automatizadas algunos procesos de underwriting que se podrán hacer en pocos minutos, ¿no? Sobre todo estamos hablando de procesos de anti-fraud y que permitirán una suscripción y una gestión de riesgo mucho mejor que las que tenemos ahora. Desde el punto de vista operacional, cuando nos referimos, por ejemplo, a operaciones de management de siniestros, claramente todos estos procesos serán reducidos con enrutamientos automáticos y clusterización de los siniestros y envíos de los siniestros a diferentes tramitadores de forma automática. Esto se reducirá bastante considerablemente las personas que trabajarán en la gestión de siniestros. Y otra cosa que se podrá hacer y que preveemos como futuro será pasar de gestionar indemnizaciones porque han ocurrido siniestros a gestionar proactivamente a través de IoT e inteligencia artificial, gestionar proactivamente la prevención de nuevos siniestros. Y todo esto, ¿cómo lo estamos gestionando en términos de nuestro grupo, ¿no? Nosotros retenemos que la inteligencia artificial al final es un tool, es una herramienta más, es una herramienta muy potente, que pero necesita de algunos principios fundamentales. Pensamos que sin unos buenos datos y una estrategia clara de obtención de datos, de calidad de datos, no se puede aplicar ninguna inteligencia artificial. Los modelos funcionarán fantásticamente, pero si los datos que tenemos no son fiables, no harán nada más que sacar información y tomar decisiones no correctas. Al mismo tiempo, lo que pensamos es que no se puede desarrollar inteligencia artificial así como así, que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar inteligencia artificial por aquellos assets que pueden ser de escalabilidad global y que puedan ser reutilizados a través de diferentes unidades de negocios, por ejemplo, o de diferentes empresas en nuestro grupo, ¿no? Todo esto para evitar duplicación de códigos, ¿no? Y también otra parte importante que pensamos que es fundamental es que todos nuestros empleados y todos nuestros stakeholders tienen que tener un claro conocimiento de cómo funciona esta inteligencia artificial, de qué hay detrás de esta inteligencia artificial y de cómo se toman las decisiones. Esta es una cosa fundamental, porque pasamos un minuto más, Stefano, un minuto. Vale. Otra parte fundamental es la governance, ¿no? Que no queremos desarrollar cosas que no sean absolutamente en línea con la estrategia del grupo. ¿Y esto cómo queremos hacerlo? Tenemos una estrategia top-down definida por el grupo y una estrategia bottom-up que es definida por las diferentes OE. Hemos creado una Data Analytics Steering Committee que se gestiona dentro de una unidad central que es la Group Data Analytics, que básicamente priorizará todos las soluciones de inteligencia artificial que estamos utilizando actualmente. ¿Cuáles son estas soluciones? Tenemos soluciones a corto término, que son soluciones enfocadas a nuestros modelos de venta y nuestros modelos de
de procesos y sobre todo pues, soluciones a largo término que son más proyectos explorativos como el Computer Vision, el Data Sensor Analytics o el Conversational Inteligencia Artificial. Todo esto, como decía antes, el grande problema o el grande issue que tiene una compañía es la gestión de los datos. Así que lo que estamos trabajando antes de todo es poner orden en todo lo que son nuestros datos para tener datos fiables y que se pueden utilizar. Dicho esto, ¿en qué estamos ya trabajando? Ya estamos trabajando en 300 user cases de Data Analytics e Inteligencia Artificial en diferentes líneas de nuestros negocios, sobre todo en la parte de marketing y venta, pero también en la parte de underwriting, de claims y de operaciones. Claramente, poniendo siempre el cliente en el centro de nuestra estrategia, estamos desarrollando modelos de cross-selling, modelos de retención, modelos de gestión de leads, de hacer que el agente, el mediador y el cliente encuentren la mejor gestión y se encuentren de forma un poco como si estuviéramos creando el Tinder del seguro, ¿no? Encontrar el mejor agente por cada de nuestros clientes. Y al mismo tiempo, como decía antes... Tener que cortar, Stefano, te voy a tener que cortar. Venga. Ya estaba. ¿Sí? Sí, ¿Quieres perfecto. decir una última palabra? No, nada más de momento. Muchísimas gracias, Stefano, por tu ponencia. Pasamos la palabra ahora a Alejandro Martín, Data Scientist de BASF BASF Digital Solutions. El título es Driving a Chemical Company Through IA, a Real Challenge. Y Alejandro, te doy derechos a presentar. ¿Veis mi pantalla? Perfectamente. Perfecto. Vale, muchas gracias, Tania. Buenos días. Mi nombre es Alejandro Martín. Soy Data Scientist en BASF Digital Solutions y hoy os voy a hablar muy brevemente de algunas de las implicaciones que tiene impulsar una compañía química a través de la inteligencia artificial. Para los que no nos conozcáis, BASF es la empresa líder mundial del sector químico. En concreto, somos una empresa de procesos químicos con más de 115.000 empleados, presencia en más de 80 países y una amplísima variedad de industrias. Producimos químicos para el sector agrícola, del transporte, de la construcción, farmacéutico, entre muchos otros. El hecho de ser una compañía tan grande y tan compleja, por supuesto, nos da muchas oportunidades para digitalización y, en concreto, para el uso de inteligencia artificial. Poseemos enormes volúmenes de datos de todas nuestras divisiones, grandes equipos de expertos técnicos, expertos de negocio que nos ayudan a definir los retos y también tenemos muy claros cuáles son los objetivos que queremos cumplir usando este tipo de tecnologías, lo cual es muy importante. A día de hoy estamos implementando soluciones basadas en inteligencia artificial prácticamente en todas nuestras áreas, pero si tengo que destacar algunas, por supuesto serían las 4 que aparecen en esta diapositiva. De un lado, manufactura y cadena de suministros, por supuesto, dado que son el núcleo de nuestro negocio, y también muy importantes, investigación y desarrollo y ventas y finanzas, por supuesto. Para ilustrar esto un poco más, aquí tenemos 3 casos de uso concretos que ahora mismo están en uso en algunas de estas áreas, como por ejemplo podría ser la optimización de las formulaciones químicas utilizando aprendizaje automático, que es una aplicación de investigación y desarrollo. ¿Qué hacemos? Podemos llegar a predecir el comportamiento potencial o las características potenciales de un compuesto químico antes siquiera de fabricarlo, utilizando algoritmos que han sido entrenados con datos de diseño de otros compuestos químicos que hemos fabricado a lo largo de los años. Pues, por ejemplo, supongamos que estamos investigando cómo crear un fertilizante que tenga una serie de efectos sobre un cultivo concreto, pues podemos hacer simulaciones de formulaciones potenciales para fertilizantes potenciales, quedarnos con las mejores y luego fabricar físicamente únicamente esos mejores candidatos. De esta forma ahorramos tiempo y coste. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en cadena de suministro, la gestión automatizada de los inventarios. Tenemos sistemas que nos permiten identificar el estado de salud de los diferentes lotes de productos que tenemos acumulados y también automáticamente generar las mejores acciones que se podrían tomar para ellos, de forma que podamos controlar el stock. Estas posibles acciones luego son validadas por el planificador o por el manager correspondiente, pero claro, llevan mucho menos tiempo y mucho menos esfuerzo para ellos.
Y finalmente también quería mencionar una aplicación más clásica de inteligencia artificial en finanzas que nosotros utilizamos también, que es la previsión de precios. En nuestro caso, por ejemplo, tratamos de predecir la evolución temporal del precio de los recursos que utilizamos en producción en función de las tendencias que han seguido durante los últimos meses, días, etcétera, y también de las tendencias que siguen algunos otros indicadores de mercado, de forma que podamos elegir el mejor momento para comprar estos al menor coste. Y bueno, al margen de los aspectos técnicos, del desafío en sí mismo que supone desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial, hay otros dos aspectos que son muy importantes, que también tratamos, para los cuales quiero dar dos ejemplos. Uno, el primer aspecto sería tener la gente adecuada para llevar todo esto a cabo, que es bastante complicado, y por otra parte, pensar en formas de aprovechar este esfuerzo y este conocimiento para desarrollar nuevas líneas de negocio. Con respecto al primer aspecto, quiero mencionar a BASF Digital Solutions, el hub digital que la empresa creó en Madrid hace un año, en el cual trabajo yo ahora mismo, cuyo objetivo es, pues eso, atraer el talento digital y crear un espacio para la innovación y para la cultura ágil dentro de la compañía, un poco que sirva de faro al resto de divisiones. Ahora mismo estamos en pleno crecimiento, creo que somos ya prácticamente 60 empleados, seguimos contratando y durante el último año hemos conseguido entregar ya varias soluciones a diferentes divisiones de la empresa, con lo cual podríamos decir que nuestros resultados son bastante buenos. Y bueno, con respecto al segundo aspecto, el de cómo aprovechar este esfuerzo, cómo aprovechar el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de la empresa, pues mencionar que Movator, la incubadora de startups que la empresa creó en 2018 con el objetivo de transformar aquellas ideas o soluciones que han tenido éxito para nosotros, tanto químicas como digitales, en nuevas oportunidades de negocio a través de pequeñas empresas que, bueno, las ofrezcan a terceros como productos o servicios. Creo que hay ahora mismo 11 o 12 iniciativas funcionando. Las podéis ver si queréis en la página web que tenemos dedicada, que es simplemente kemovator.com. Y bueno, finalmente, con respecto a los límites de la inteligencia artificial, aquí presento una visión muy resumida de estos límites por parte de la compañía desde 3 puntos de vista distintos. Desde un punto de vista técnico, pues tenemos muy claro que sin el expertise, los objetivos claros y los datos adecuados, ninguna de estas soluciones pueden tener éxito. Estos son probablemente los 3 factores que dirigen el desarrollo de inteligencia artificial, pero por supuesto también son los límites. Si cualquiera de ellos falla, no se puede hacer nada. Desde un punto de vista ético, pues sabemos que la implementación de este tipo de soluciones genera incertidumbre o incluso miedo en algunos de los empleados por diversos motivos. Uno de ellos es que, como ya ha dicho Rafa, está transformando el mercado laboral. Ahora mismo hay una exigencia de habilidades nuevas de tipo digital que no se encuentran en todas las personas. Hay tareas simples, automatizables, que caen en el riesgo de desaparecer como trabajos para las personas y eso, por supuesto, genera incertidumbre. Y, por otra parte, el posible impacto que puede tener tomar decisiones personales que afectan a determinados individuos utilizando este tipo de algoritmos, como, por ejemplo, elegir candidatos en un proceso de contratación. Este tipo de procedimientos puede llevar a sesgos injustos y, por supuesto, es algo que da miedo. En la compañía, ¿cuál es la postura? Nosotros, desde luego, ponemos siempre el foco en la persona. Siempre y cuando la inteligencia artificial esté al servicio del empleado y de la persona y no esté ahí para sustituirlo ni para hacer una evaluación injusta o poco generalizada de estas, deberíamos ir bien. Y bueno, finalmente, desde un punto de vista legal, pues somos muy conscientes de que siempre que hay datos implicados, ya sean con gestión clásica de estos o a través de algoritmos, tenemos que cumplir siempre con las regulaciones, proteger siempre la privacidad de los datos personales y ser robustos para protegernos ante riesgos intrínsecos como pueden ser los ciberataques o la contaminación accidental de los datos. Por otro lado, si la Tu tiempo se ha inteligencia acabado, artificial... Alejandro. Sí, me quedan 2 líneas. Venga. Vale, que si la inteligencia artificial está implicada en el proceso de decisión, pues somos también muy conscientes de que debe ser siempre transparente y auditable para saber cuáles son los motivos detrás de esas decisiones y tenemos que definir claramente de quién es la responsabilidad. En general, nuestro planteamiento aquí es que toda decisión tomada por un algoritmo siempre es validada por una persona responsable. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Quiero recordar a los asistentes que tienen la posibilidad de hacer preguntas a través de la funcionalidad preguntas y están llegando ya algunas, así que animo a todos a hacer muchas preguntas para el debate después y pasamos la palabra a Miguel Granda. Miguel Granda es director de Políticas de Innovación y Desarrollo y coordinador Industria 4.0 para Bosch España.
El título de su ponencia es Retos para el impulso de la inteligencia artificial en procesos de fabricación industrial. Miguel, te doy derecho a presentar. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la Cámara por permitirme compartir estos momentos de aislamiento con todos vosotros. Mucho ánimo a todos. Tenemos que mantenernos en casa y aquí desde la Cámara y desde todos los participantes nos hemos sumado al reto y esperemos que bueno, pues esta intervención nos sirva para hacer ese día más llevadero. Creo que estoy compartiendo, no estoy seguro, no lo puedo ver. Si me lo podéis confirmar, os lo agradecería. Sí, lo vemos. Vale, bueno, a ver, un segundo. He desplegado todos los medios a mi alcance en casa, así que, bueno, espero que funcione todo. Pues es una empresa multinacional de 410.000 empleados y 78.000 millones de euros en venta, distribuidos en 4 áreas específicas. Lo importante de este punto es que somos cerca de 400 fábricas, 370 fábricas exactamente, en las que, bueno, cualquier tecnología que sirva para mejorar nuestra competitividad, para hacer nuestros productos más competitivos, en otras palabras, para hacer que podamos dar más a un menor coste, pues es realmente bienvenida. En ella está jugando un factor muy importante, relevante, la inteligencia artificial. Imaginaros que tenemos un objetivo en el 2025 de que cada producto Bosch que tenga inteligencia artificial o bien haya sido desarrollado o fabricado con su ayuda. Requerimos productos que sean seguros, robustos y explicables. ¿Qué quiere decir? Que si la inteligencia artificial es una caja negra, la gente no va a confiar en ella, y menos en un mundo como hoy, donde todos estamos conectados, esta confianza debe ser esencial. Si hablamos de ética, desde el punto de vista industrial y para vos en particular, nosotros hemos decidido que nuestra inteligencia artificial no tome decisiones sobre humanos sin que éste haya sido supervisado por personas y que sirva a las personas como herramienta. Si damos una visión de 3 enfoques, que es donde el denominador común es que los humanos tengamos el control sobre cualquier decisión que tome la tecnología, pues en un primer enfoque, el Human in Command, la inteligencia artificial, será únicamente una ayuda, por ejemplo, en la aplicación de toma de decisiones, donde esta inteligencia nos ayude a las personas a clasificar objetos u organismos. En un segundo enfoque, el Human in the Loop, del sistema inteligente, tomará de forma autónoma decisiones que los humanos pueden en cualquier momento anular. Por ejemplo, la conducción parcialmente automatizada, donde el conductor puede intervenir directamente sobre las decisiones del vehículo. Por ejemplo, imaginaros en el sistema de asistencia al aparcamiento. Por último, un tercer enfoque, y esto ya es actualmente, o sea, no estoy hablando del futuro, en sistemas, por ejemplo, la frecuencia de emergencia, donde los ingenieros han definido una serie de parámetros durante todo el proceso de desarrollo y validación, por supuesto, donde no dejan margen para la intervención humana en este proceso de decisiones en sí. Los parámetros proporcionados y alimentando a la base de inteligencia artificial decidirá si activar el sistema o no. Todo está validado previamente. En el momento de la ejecución, solamente esas decisiones previamente planificadas. Y por último, ¿dónde están estos límites? Bueno, pues el límite de nuestro código ética brinda a nuestros empleados una guía clara del desarrollo de productos inteligentes. Es decir, una vez que cumplimos que los humanos sean el árbitro ante cualquier decisión, nosotros podemos enfocar esta inteligencia artificial a servir a las personas. Va a cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Yo hoy hablo de industria, ya hemos visto las anteriores ponentes, a Rafael en su introducción.
va a cambiar estos aspectos. Por lo tanto, se necesitará algo más que conocimientos técnicos para establecer esa confianza en los sistemas inteligentes. Por supuesto, será necesario un diálogo estrecho entre responsables políticos, la comunidad científica y la sociedad en general. Si nos vamos Te queda un minuto, Miguel, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues en cuanto a los retos que tenemos definido como empresa, el primer reto, el más importante para nosotros, las personas como key players, donde ponemos las máquinas a disposición de estas personas y la inteligencia artificial también a lo mismo, con el objetivo de optimizar y aprovechar las máximas capacidades de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que cambiar los skills de cada una de las personas para adaptarnos a estas nuevas tecnologías, esto que se nos viene encima. Por otro lado, necesitamos que el sistema entienda lo que ve, es decir, que sea capaz de adaptarse a las condiciones de entorno. Es fácil de decir, muy complicado para la tecnología. Y por último, y no menos importante, es este machine learning, este data mining que han estado comentando anteriormente, pues alimentan una base de datos que es a partir de la cual las máquinas aprenden, pero que actualmente pues requieren un proceso muy importante para captar esos datos para que vayan aprendiendo. El reto es aprender como los humanos, de manera sencilla y de manera interactiva. Como resumen de mi intervención, pues esta implantación de inteligencia artificial, de robótica colaborativa, desde el punto de vista de la industria, la estamos enfocando a mejorar la competitividad de la empresa, es decir, a producir más, mejor y a un menor coste. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Ahora pasamos la palabra a José Luis Flores Fernández. Él es director de Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada de Minsight del grupo Indra. José Luis, conviértete en presentador. Pon tu cámara web también. Tienes el sonido todavía desactivado. Vale, ahora ya creo que ya estamos con todo, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver si puedo mostrar esto en pantalla completa. Aquí estamos. Bueno, algunas ideas muy básicas. Lo primero, agradecer a la Cámara de Comercio Alemana la invitación. Me voy a ceñir a los 5 minutos, con lo cual, bueno, voy a ser muy sintético. Había varias ideas que quería compartir en la sesión de hoy. Por las circunstancias evidentes en las que estamos, pues les daré un matiz un poco diferente. Cuando desde Indra hablamos de inteligencia artificial, una de las primeras cuestiones que nos damos cuenta es la gran distancia que hay entre la tecnología y la aplicación de esta tecnología dentro de las empresas. Y esa distancia, lejos de reducirse, se amplía por una sencilla razón, y es que cuando hablamos de crecimientos exponenciales y ahora con todo esto que nos rodea del virus, ese comportamiento exponencial es algo que tenemos ya muy interiorizado, es una tecnología pasa algo parecido. La tecnología ha evolucionado de forma muy rápida en los últimos años, la capacidad que tenemos para percibir el entorno, para tomar decisiones, para aprender, es cada vez mayor. Y se ha generado de alguna manera una distancia entre lo que la tecnología permite hacer y lo que las organizaciones están utilizando o están aplicando esa tecnología. Pasa a nivel social, pasa a nivel de instituciones, pasa a nivel de empresa. Donde también la evolución es posible que sea exponencial, pero desde luego con una variación, con una velocidad marcadamente inferior. Y eso genera algunas tensiones y genera algunos problemas. Fundamentalmente, que lo que vemos es que en las compañías, y hemos hecho desde Indra un análisis durante el último año, hablando con empresas líderes en prácticamente todos los sectores de actividad,
lo que se ve es que en gran medida las empresas, para poder adoptar todas aquellas capacidades o aquellas ventajas que les puede dar la inteligencia artificial, a través de la automatización de procesos, a través de la mejora de la eficiencia en los procesos que ya están desarrollando, o a través de la incorporación de nuevos modelos a la hora de generar pues, ingresos, etcétera, pues de alguna manera se ven limitados por la diferente o por la distancia que existe entre la capacidad de gestión y la tecnología en términos de comprender qué es lo que podemos hacer. De hecho, una de las cuestiones que hemos visto también en los últimos años es que esa dificultad para hacer uso de la tecnología, interiorizarla y aplicarla, no pasa solamente con las empresas finales, pasa también con las propias empresas de servicio. Las propias consultoras están ante un gran reto, que es cómo poder tener internamente el conocimiento y el talento para poder aprovechar todas estas ventajas que nos puede estar facilitando la tecnología, ¿no? Cómo distinguir también lo que es el polvo de la paja, ¿no? Es decir, cómo podemos saber qué es lo que esta tecnología permite y no es un caso de uso que empieza a generar una especie de crecimiento a nivel de boca a boca y diciendo, oye, pues podemos aplicar nuestra tecnología para este tipo de cuestiones, pero que no dejan de ser casi un reclamo publicitario, ¿no? Y como digo, en el mundo de la consultoría también existe ese reto y lo que estamos viendo es que cada vez es mayor la tendencia a tener que apoyarse en equipos abiertos, ir a buscar el talento allá donde esté. Y muchas veces el talento no está dentro de nuestras propias oficinas, por una sencilla razón, y es que como hay una evolución tan rápida, el concepto de experto es un concepto que también caduca a muchísima velocidad, con lo cual, más que expertos, lo que tenemos es que ser exploradores, poner a disposición de nuestros clientes cierto tipo de capacidades y buscar el talento ya donde esté. Si tenemos que hacerlo con especialistas en una temática concreta que están en Bielorrusia, en Ucrania o en México, pues lo tendremos que hacer de esa manera, ¿no? Y eso implica un cambio muy drástico en lo que es el mundo de consultoría, porque el mundo de consultoría realmente, lo que es el negocio de consultoría, se ha basado tradicionalmente en estructuras piramidales, con los socios, los gerentes, los jefes de proyecto, los consultores, donde realmente la parte, digamos, del trabajo más intensivo dentro de los clientes era hecho por perfiles más junior, con menos experiencia, y además estaban todos dentro de un mismo paraguas, dentro de lo que era la disciplina, la estructura de la gran consultora, ¿no? Eso cambia, insisto, con estos modelos abiertos de colaboración, tanto con freelancers como con startups, que son necesarios para poder dar servicio de una forma honesta y con calidad, ¿no? Un minuto. Esa es una primera idea que quería trasladar. Y la segunda idea que quería comentar es relacionada con, prácticamente, no son solamente las capacidades que nos puede dar la inteligencia artificial a la hora de percibir el entorno, conocerlo, tomar decisiones, aprender, y todo esto encaminado a unos impactos. Es muy importante para no perdernos en las modas y no perdernos en la sobreventa, que muchas veces lleva acompañado todo este tipo de conceptos, que fijemos bien cuáles son nuestros objetivos y dónde queremos impactar y que lo podamos medir, que podamos ser conscientes de que esa aplicación de esa inteligencia artificial tiene un efecto positivo y si no lo tiene, que podamos poner los elementos necesarios para aprender. No son proyectos o no es un enfoque puntual o de un solo disparo, de un one shot. La inteligencia artificial es un proceso que debe formar parte de lo que es la compañía, ¿no? Y el último concepto es la ética, y aquí abriría también una cuestión que es hasta qué punto el uso de los datos o el uso de los algoritmos pues puede estar conculcando principios de los ciudadanos. Y en estos momentos estamos en una situación en la que esto es un debate especialmente relevante. Cuando hablamos del virus, de la propagación, de su conocimiento, en Europa especialmente estamos chocando quizá con un planteamiento demasiado reduccionista en lo que es este tipo de capacidad de entender el comportamiento del ciudadano a través de sus dispositivos móviles u otras fuentes. Y también es importante buscar un balance entre ética y derechos de los ciudadanos, por supuesto, y también lo que es el interés público. Esas eran algunas ideas y abierto después a las preguntas que se puedan suscitar. Muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias, José Luis. Quiero recordar al público que podéis mandarnos preguntas a través de la funcionalidad de preguntas, y si alguien no nos escucha bien o si alguien tiene problemas, todo esto, lo que estamos haciendo aquí, se está grabando también y lo vamos a colgar luego después. Pues nos quedan dos ponencias. La siguiente es de Faustino Lozano Gallego. Él es Head of Data Intelligence de la empresa T-Systems.
Y el título de su pitch es Inteligencia artificial en el proceso de producción, el salto a la red de fábricas inteligentes. Faustino, eres presentador. El mute, vale. Hola, buenos días. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pero vemos, sí, ahora, perfecto. Adelante. Vale. Pues nada, explicar, bueno, primero agradecer a la Cámara de Comercio la oportunidad de esta ponencia. Pues explicar cómo la inteligencia artificial puede ayudar al proceso de producción, ¿no? Y entonces, cómo generamos estas fábricas inteligentes, ¿no? Entonces, dando por hecho que todos entendemos, bueno, sabemos en qué consiste la inteligencia artificial, abordar la pregunta, ¿no?, de qué es una fábrica inteligente, ¿no? Entonces, al final, una fábrica inteligente, pues es una fábrica capaz de tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo tomo decisiones? Básicamente, pues basado en el conocimiento, ¿no? El conocimiento de las áreas por sí solas, ¿no? De ingeniería, manufacturing, sales, todas las que tienen que ver con la fábrica. Entonces, a partir de ahí, modelar, ¿no? Entender y conocer, pues, es decir, a modelar, ¿no? ¿Cómo consigo esto, el definirlo de un modelo estructurado, ¿no? Pues no hay inteligencia tampoco sin estas áreas de conocimiento como tal e integradas, ¿no? Realmente estas decisiones basadas en la colaboración de estas diferentes áreas, ¿no? Entonces, esta capa semántica que permite que todo esto se hable. Esto que es muy bonito, ¿no? Y que bueno, que de hecho parece el futuro a donde nos dirigimos, que consistiría en modelizar todo, digitalizarlo y llevarlo a la nube. Por sí solo la nube no funcionaría, ¿no? Realmente una cosa a tener en cuenta es que todo esto tiene que estar basado luego en lo físico, ¿no? En lo material, lo que realmente es la fábrica, que al final es una máquina que está moviéndose, o sea, hay unos productos y hay unas cosas tangibles, ¿no? Entonces, todo este modelo es basado en tener en cuenta esta parte física, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial en este proceso, ¿no? de hacer esta fábrica inteligente? Inteligencia artificial, como hemos comentado antes, ¿no? Básicamente ve, o sea, me ayuda a entender mis productos, a verlos, oye, ¿no? Ve si la máquina está vibrando más, menos, y aprende, ¿no? Toma decisiones. Aprende básicamente es, por ejemplo, predecir qué va a pasar, ¿no? En base al conocimiento previo, o adaptarse, simular, ¿no? Hacer simulaciones y predecir escenarios. Entonces, aquí lo importante es que la inteligencia artificial resuelve preguntas, pero no genera preguntas. Entonces, para sacar provecho de todo esto, es importante saber qué preguntas le hago a estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que vea? ¿Qué es lo que quiero que piense? Entonces, por ejemplo, con una fábrica, con un cliente de supply chain, me decía, bueno, es que quiero saber cuándo van a llegar los camiones a la fábrica, ¿no? Y yo le decía, no, tú lo que quieres saber realmente es cuándo van a llegar las piezas. O sea, no te importan los camiones, lo que te importa en tu proceso de producción son las piezas, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, el tener en cuenta que voy a preguntar es realmente lo que hace la diferencia, lo que hace que aporte valor la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si estamos en este mundo, ¿no?, donde ya todo es exponencial y las capacidades de inteligencia artificial se han desarrollado tanto, ¿por qué en crisis, ¿no?, por ejemplo, como ahora la del COVID, pues muchas fábricas han tenido que cerrar, ¿no? Han tenido que hacer temporalmente parones. Básicamente creo que estamos en parte obviando el factor humano, ¿no? Pero realmente a día de hoy, hasta que no llegamos a este punto de singularidad, no hay nada más inteligente que la persona, ¿no? Entonces, realmente el mejor modo en el cual la inteligencia artificial puede ayudar a que la fábrica sea inteligente es ayudando a estas personas, o sea, dándoles información de soporte para que ellos puedan realmente crear, puedan resolver el problema, usar su creatividad para resolverlo, dándoles soporte, haciéndole ver lo que quizás no puede ver por sí solo, o ayudándole en procesos complejos a partir de tutoriales, guías, información de soporte, ¿no? Entonces, capacidades de la inteligencia artificial que pueden servir a procesos de producción, ¿no? Una, por ejemplo, relevante es todo lo que tiene que ver con visión artificial, ¿no? Que me permite, por ejemplo, hacer control de calidad de piezas, ver si a partir del aprendizaje de muchas fotos de piezas, pues saber si esa pieza tiene la calidad o no esperada. Drones que pueden revisar los lineales y ver el stock que tengo en cada uno de los sitios, ya sea a partir de imagen, o sea a partir de RFID, etcétera. O incluso ser también más pesado que lo que generamos si era una persona en cuanto a seguridad, ¿no? Por ejemplo, una cámara que está controlando el acceso de una persona a una área de trabajo
y siendo más pesado, entonces vigilando, por ejemplo, las EPIs, ¿no? El material que lleva puesto de seguridad, si lo está cubriendo o no, y a pasar eso, pues da una alarma, ¿no? Entonces, realmente asegurarme que todo el mundo cumple esta serie de procesos. Que era 1 minuto, ¿vale? Vale. Y bueno, luego otros, por ejemplo, como chatbots, al final es que sea más empático, un lenguaje más natural, que me simplifique el proceso, o toda la serie de monitorización no solo de personas, o sea, perdón, no solo de fábrica o de piezas, sino también de personas, ¿no? También no olvidemos que al final pues, hay un factor humano y personas que están trabajando aquí. Entonces, un ejemplo que yo creo que ilustra mucho este proceso de cómo hago inteligente un proceso de producción es, por ejemplo, el mantenimiento predictivo, ¿no? Que básicamente se basa en coger un aspecto físico, una bomba de agua, por ejemplo, y a partir de ahí instalar sensores analógicos que me digitalizan esta señal, que a partir de aquí soy capaz de tomar decisiones sobre esta señal digital en ese momento, sobre esa propia máquina acerca de si hay una alerta, si está funcionando bien una anomalía o no, y a partir de ahí sacar un conocimiento que me permita pues extrapolar el comportamiento de ella y hacer pues un mantenimiento, por ejemplo, predictivo, ¿no? Y aquí ya empezamos con el Digital Twin, pues ya a nivel de cloud, interactuar sobre estas máquinas o sobre estas piezas y apagarlas, cambiar revoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, un poco como cierre, no se empieza un proyecto directamente poniendo un sensor y haciendo todo esto que os comentaba antes, ¿no? Realmente no hay nada más Digital Twin o no hay nada más digital y más inteligente que tener realmente un cajón, nosotros le llamamos un lab, pero al final es el carrito que llamamos, donde simulo todo el proceso anterior. Realmente pongo una bomba y permito a una persona humana, trabajar sobre estas hipótesis, pues eso, generar errores, sacar conclusiones y tocar realmente entender cómo la inteligencia artificial me está dando este conocimiento. Entonces, conclusiones, importante el ser humano, importante simular todos estos procesos y unir estos dos ámbitos. Entonces, Muchísimas gracias. No mucho tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Faustino. Con eso pasamos al último pitch para hoy, que es de Richard Benjamins, Chief IA and Data Strategist en Telefónica, y su pitch es "We should think more out of the box, artificial intelligence and big data for COVID-19". Hola, buenos días. Si Espera, te hago presentador. Sí. ¿Ya? ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí, tengo que poner el show en play o no. En full screen. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Sí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. El último pitch. Os voy a contar una historia relacionada con el virus actualmente y con inteligencia artificial y Big Data. Y básicamente es una historia un poco también de enfado, ¿no? Y os voy a explicar por qué. He escrito un post la semana pasada llamado "We can do better with big data for social good and we should", ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo en la aplicación de estas tecnologías para el virus hay en varios países, ¿no? Sobre todo China, Corea del Sur, aplicaciones. Hay datos móviles, ¿no? Porque al final este virus es de contagiar de persona a persona, entonces la movilidad es muy importante, lo sufrimos todos estos días. Se usa también para el diagnóstico, ¿no? Más rápido de esta enfermedad y también para buscar nuevas soluciones, ¿no? Mi enfado va sobre el tema de datos móviles, ¿no? Y yo no soy el único en quien se ha un poco enfadado. Hay un grupo internacional de expertos en esta temática que han hecho un call for action para actuar más rápidamente. Y también la Comisión Europea ha montado un grupo de expertos para compartir datos digamos, de empresas privadas para el bien social, para el interés público. Y también la conclusión es que eso casi no ocurre y tiene que ocurrir mucho más, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Aquí veis un círculo con cómo se gestiona un desastre, ¿no? Está la parte de preparación a la izquierda arriba, luego viene el desastre, ¿no? En este caso el virus, luego viene el response, ¿no? O sea, la respuesta Richard, de los gobiernos. ¿Sí?
Richard, no vemos Sí. realmente la presentación. Nos tienes que poner la presentación en full screen. No vemos pasando los slides. Está en full screen. Yo no veo pasando los slides, no sé. ¿Qué tengo que hacer entonces? Estoy... Ahora, ¿Ahora sí o eso. no? Ahora sí. Gracias. Vale. Ok, lo que es... Uy, ahora me veo a mí muy grande. Sí, aquí veis un círculo de cómo se gestiona un desastre, ¿no? O sea, hay una parte de prepararse, luego responder, luego la parte de recovery. Nosotros realmente estamos en la parte de, realmente de responder, ¿no? Si veis a la derecha, vemos ya desde 2013-2014 que se puede usar Big Data, ¿no? Movilidad, por ejemplo, que tiene operaciones de telecomunicaciones o empresas tipo Google, que se pueda usar para predecir por dónde propaga, para ver cómo la gente reacciona, desde 2013. ¿De acuerdo? Lo vemos ya desde hace 7 años y de hecho yo personalmente he luchado mucho en convertir estos pilotos y investigaciones en proyectos de verdad. ¿De acuerdo? El resultado es que pues nadie, los gobiernos no han reaccionado y todo lo que estamos haciendo ahora es corriendo muy rápido, ¿no? Para usar esas tecnologías cuando realmente el desastre ya está, ¿no? Esto es de una noticia de ayer, que la ministra anunció que se iba a usar Big Data, ¿no? Para gestionar la crisis y lo que hemos visto que lo que saca la prensa, ¿no? Habla, en vez de ponerlo en un aspecto positivo, ¿no? Habla del rastreo de móviles, ¿no? Que aludiendo a temas de privacidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar este caso, ¿no? Para que en el futuro no empecemos a actuar cuando la crisis ya está, sino cuando tenemos la primera noticia, ¿no? que viene y que nos ponemos a trabajar para prepararnos. Primero, entender bien cuál es la diferencia entre datos personales y datos anonimizados y agregados. Que en este caso no hay ningún riesgo, son como estadísticas, pero los medios suelen siempre aludir a la privacidad, ¿no? Y crean un tipo de miedo en la sociedad. Segundo, las empresas, muchas empresas ahora comparten datos para el bien social, pero si esto tiene que ser algo sistemático, tiene que ser sostenible, ¿no? Luego, organizaciones humanitarias no están acostumbrados a sostener estos proyectos. Esperan donaciones, pero este sistema, si quieren que funcione, tiene que funcionar en la verdad, ¿no? Y luego los gobiernos, pues hasta la fecha no han demostrado mucho interés en poner esto en marcha, ¿no? Yo, como anécdota, yo estuve hace casi 4 semanas en el Ministerio de Salud explicándose lo que se podría hacer por parte de Telefónica en esa temática y han reaccionado muy lentamente, obviamente entendible porque tiene muchos retos, ¿no? El día a día, pero solo ayer, ¿no? Han anunciado que se va a hacer estas cosas y también en Europa todo el mundo está empezando tarde con estas cosas, mientras que si hubiéramos hecho los deberes, podríamos haber gestionado esta crisis de movilidad, ¿no? De las personas muchísimo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard, por esa ponencia tan interesante, también actual. Vamos ahora a empezar con la ronda de preguntas. Para ello, tenemos nuestros dos presentadores, Rafael y Mónica. Y Richard, te vamos a quitar la cámara. Yo me voy a quitar la cámara también. Ahora, Rafael y Mónica, veis las preguntas que han llegado, ¿verdad? Sí. Pues perfecto. Yo no. Las Pues veía hasta rápido. Un momentito, a ver. Vale, sí, ahora sí, bueno, ahora sí. Muy bien. Pues os dejo con las preguntas del público y los panelistas y a ver si podemos aclarar algunas dudas que se han planteado. Adelante. Muy bien, pues tenemos dos primeras preguntas referentes al white paper sobre inteligencia artificial.
de la Comisión Europea. Y la pregunta va en la dirección de los riesgos, la gestión, la regulación de la inteligencia artificial. Que pregunta, efectivamente, con mucha razón, dice que para regular algo, pues hay que definirlo. Y la pregunta es cómo habría que definir la inteligencia artificial en ese sentido. Y para los que lo conozcáis, si os parece adecuada la definición que hay en el white paper. No sé si alguien de los ponentes se ve reflejado en esta pregunta. Si no, yo empezaría por Richard. He entrado un poco en esta temática en su charla. No sé cómo levantar la mano, no lo veo, pero bueno, ahora lo puedo comentar la pregunta. A ver, la Comisión distingue básicamente entre aplicaciones y sectores de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces, para alto riesgo, que puede ser defensa, salud, transporte, coche autónomo y policía, requiere un tipo de regulación, ¿no? Regulación porque lo que dice es que hay muchos, gracias a la inteligencia artificial, hay unos temas que no se pueden controlar también, ¿no? Obviamente no son cosas nuevas que tiene que hacer porque nadie puede discriminar contra raza o edad. O si te dan un préstamo en un banco, no pueden decir, oye, tú no, porque eres de Holanda o de donde sea, está prohibido. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial es muy difícil de controlar, etc. Entonces son esas temáticas que a lo mejor quieren regular, ¿no? Aplicaciones de alto riesgo. Para las aplicaciones de bajo riesgo, pues es más bien voluntario, ¿no? Como los principios que hemos visto ahí de Bosch o de Indra, Telefónica también tienen sus principios, pues podría aplicarse con un label, ¿no? Un label voluntario. Realmente la clave, ¿no? La dificultad está en definir cuáles son estos sectores y cuáles son estas aplicaciones de alto riesgo, ¿no? Y lo que yo veo un riesgo, que hay muchas industrias que van a hacer un lobby para que sus aplicaciones o su sector no esté en alto riesgo porque les limita a esas cosas, ¿no? A aplicar, a hacer más rápido. Entonces yo creo que el reto es la definición, ¿no? ¿Quién lo define? ¿Cuándo se revisa? Si no estás de acuerdo, ¿qué dices? O sea, eso es realmente un reto y realmente yo creo que la Comisión está transfiriendo la decisión de qué se tiene que regular a ese listado, ¿no? De definición de alto riesgo y no alto riesgo. Muchas gracias. Bien, tenemos por aquí, nos ha entrado una pregunta que yo creo, por la exposición que ha hecho Estefano, creo que te va a caer a ti. ¿Me ponéis a Estefano en pantalla, por favor, que se la voy a lanzar? Bien. Ah, no, se ha ido. Estefano, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Mira, Estefano, tengo una pregunta por aquí de un oyente que dice lo siguiente. La inteligencia artificial se usa en sectores como el aéreo, el hotelero, etcétera. Puede ser también el tuyo de los seguros, ¿bien? Dentro del pricing, o sea, se utiliza para hacer pricing. Hay algoritmos complicados que establecen tarifas según la demanda, tarifas según la competencia, todos los datos que hay disponibles en la red. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿dónde está la ética en todo este sistema? Porque finalmente el usuario está enfrentado a un sistema de inteligencia artificial, el usuario dispone de menos información, con lo cual está en condiciones de debilidad contra el sistema. No lo veo exactamente de esta forma. Yo creo que no hay una debilidad de una parte o de otra. Justamente la inteligencia artificial y en el seguro o en el sector hotelero es aplicada para poder utilizar grandes informaciones y tener pricing mucho más construidos a medidas, ¿no? sobre cuáles son las características del propio cliente. Y yo creo que
Es cierto que el cliente mismo no tiene toda esta información que tiene la empresa, pero la misma empresa tiene todo el derecho, y también es bueno para el cliente que si él es parte de un clúster o de una parte de nuestros clientes que tienen unas ventajas, puede tener buenos precios o puede tener un precio adecuado a cuál es su perfil de riesgo. Yo aquí no creo que hay mucha cuestión de ventaja o desventaja. Es solo hacer una tarificación o un precio más adecuado a cada perfil de riesgo. ¿Puedo comentar algo? Soy Richard, ¿me escucháis? Sí, Richard. Sí, a ver, solo comentar que, a ver, en esta situación el desequilibrio siempre ha existido. Pues las empresas siempre han sabido más que los consumidores. Esto no es nada nuevo con la inteligencia artificial. O sea, si está mal, ya estaba mal antes y no se debería achacar a la inteligencia artificial. Lo que sí es verdad que con todos estos algoritmos se puede escalar mucho más, ¿no? Hacerlo masivamente. Entonces, y ahí viene el tema de lo que llaman la explicabilidad, ¿no? En situaciones, y eso es forma parte de los altos riesgos, ¿no? Si en situaciones donde una decisión automática tiene un impacto real, ¿no? Importante en la vida de las personas, salud, rechazar un préstamo, a lo mejor poner un precio no tanto, pero bueno, todos sabemos esas decisiones, una hipoteca, entonces, en algunos casos existe la obligación de explicabilidad. Que si a un cliente le dices tú no, o tú más caro, o tú que el cliente, si no estás de acuerdo, pues ¿por qué? Entonces, en algunos casos puede haber una regulación que dice que tienes que listar, pues esto es más caro o tú no lo tienes por esta razón, ¿no? Tampoco es nada nuevo porque hay regulación que esto ya es posible. Pero bueno, esto al final con sistemas automatizados pues hay que implementarlo para que se pueda aplicar. Y hay unos retos tecnológicos todavía porque no todos los algoritmos son explicables, ¿no? Algunos sí, otros no, sobre todo los mejores no lo son. Entonces la aplicación de la ética también radica en que si un ingeniero ve que un modelo explicable hace más o menos igual de bien que un modelo no explicable, pues que use el modelo explicable en caso de sea necesario. Gracias, Richard. Mónica, te paso la palabra. Muy bien. Bien, tenemos un comentario que dice: conocer para prever, prever para actuar. Es tan sencillo como seguir este orden de este modelo descrito por Aristóteles hace más de 2000 años. Yo creo que esto es para José Luis. ¿Tú crees que es tan sencillo? Bueno, el orden es ese, conocer, adelantarse al efecto de una posible decisión, actuar y en función de la consecuencia aprender, ¿no? Puede ser tan sencillo enumerar, ¿no? Es más difícil de ejecutar. Y sobre todo es más difícil cuando estamos tratando todo el tiempo de imitar capacidades humanas y eso no es ni mucho menos tan sencillo, ¿no? Cuando se habla de la evolución de la inteligencia artificial, de lo que ahora mismo es posible y de lo que puede ser posible en 20, 30, 40 años, enseguida se nos va la imaginación y no somos conscientes de lo difícil que es cada paso que tenemos que dar en esa dirección. Con lo cual, enumerarlo puede ser sencillo, la ejecución es bastante más retadora y más complicada. Un momento, que José Luis se tiene que ir ahora, me ha dicho. Así que muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí. Y yo creo que podemos tener algunas preguntas más. Tú te vas y gracias de nuevo. Gracias a todos. Entonces, hasta luego. Rafael. Pues tenemos por aquí una pregunta que no sé si encajaría con Alejandro, pero si alguien quiere responder porque se siente cómodo, pues por favor levantad la mano y lo hacemos. Lo que nos preguntan es Data Translators, ¿cómo solucionamos ese perfil? Esa es la pregunta. Imagino que se refiere al perfil híbrido entre el desarrollador puro y la persona de negocio que recoge un poco las necesidades de estos y luego las transmite al equipo de desarrollo y viceversa. Cuando el equipo de desarrollo ha trabajado, luego les transmite un poco la explicación a negocio. Es decir, es un perfil muy demandado, sin duda,
Yo creo que para cubrir esta demanda se puede trabajar desde los dos puntos de vista. Uno puede coger gente de negocio que tenga un cierto background técnico y el interés suficiente como para echarse al mundo de la inteligencia artificial y de la digitalización, porque a día de hoy, desde luego, hay medios suficientes para aprender, es un tema bastante nuevo, o bien hacerlo al revés, coger a gente que venga del mundo del desarrollo, perfiles puramente técnicos, meterlos desde el principio a trabajar con negocio y empezar para que alguien empiece a familiarizarse mucho con los dos idiomas hablados. Pero vamos, yo creo que es un perfil que tiene que surgir de forma natural en las empresas con la gente que ya hay en ellas. Buscarlo como ese unicornio tan raro que es muy difícil de encontrar, no, que decir, a lo mejor no es el approach correcto. Yo creo que se puede fabricar dentro de la empresa con un poquito de esfuerzo. Si me permitís añadir, ¿no? Esta es una de las consecuencias que tiene todo las mejoras tecnológicas a las que nos estamos enfrentando y que estamos recibiendo. Es una transformación de las profesiones, donde determinadas actividades que estamos haciendo se pasan a un segundo plano, pasan a automatizarse hacia máquinas o hacia software. Pero las personas tenemos que reconvertir, cambiar esos skills hacia aquellas tecnologías donde requieren una interpretación, los puntos de comunicación entre expertos de dos áreas. Y este es uno de los casos clarísimos. Gracias, Miguel. De acuerdo. Sí, la próxima pregunta yo diría también es para Miguel. Está relacionada con esto. Pone en relación el tema de este workshop, que es Thinking Out of the Box, con la inteligencia artificial. La innovación es entender las necesidades de nuestros clientes y la inteligencia artificial es una herramienta para ello. Pero la pregunta es, si tomamos solamente decisiones basadas en datos, vamos a cometer errores seguro. ¿Qué más hace falta? Lo que hace falta es la inteligencia, eso siempre. O sea, uno de los principios que estaba mencionando es que al final esa inteligencia haga lo que entiendan las personas, que sean explicables, que sean transparentes. Es la única manera de asegurar de que las decisiones que está tomando una máquina estén de acuerdo con los principios, no solamente de la empresa, sino de los requerimientos, de lo que nos exige ese cliente final, porque es al final ese cliente es quien sostiene todo el sistema. No tienes que fijarte únicamente en los datos de este cliente, son los datos que proporciona cada uno de los equipos. Es decir, como he mencionado, tenemos centralizado para que aporte datos en nuestros equipos, nuestros procesos durante toda la cadena de desarrollo y toda la vida de lo que es el producto, con lo cual son muchísimos los parámetros, son muchísimas las variables y muchísimas esa analítica que tienes que hacer para tener al final un resultado que sea realmente representativo de lo que es ese mercado y esa necesidad del cliente final. Rafa. Admitimos 2 o 3 preguntas más para luego cerrar el webinar, ¿vale? Bien. Mira, Mónica, hay una pregunta ahora mismo, la siguiente, que es para Estéfano. Cógela tú. Yo voy a hacer otra entre medias, ¿vale? Para que hable Faustino ahora. Muy bien, la pregunta es para Estéfano, como dices. ¿Puedes mencionar algún ejemplo de productos personalizados en base a la utilización de Big Data? Y yo le añadiría también otra pregunta más, que es ¿cómo conseguís los datos que necesitáis? Porque al final son datos del cliente, entiendo. ¿Cuál es, digamos, el negocio que hacéis con el cliente para conseguir esos datos? Claro, esto es uno de los problemas más grandes, ¿no?, de nuestra industria, es que nosotros no tenemos muchísimos datos de clientes, porque bien que nos va, básicamente nosotros contactamos con el cliente 1 o 2 veces al año. Una vez cuando hacemos la póliza o renovamos la póliza o eventualmente se tiene un sinistro. ¿Cómo solventamos este problema? Solventamos este problema utilizando muchas bases externas, ¿no?, que de alguna forma, en función de datos socioeconómicos, nos pueden proveer algunos datos macros sobre
las características principales de nuestros clientes. Así que los datos que tenemos de nuestros clientes son los que ya necesitamos para, por ejemplo, hacerles un pricing de una póliza de seguro o para hacer la evaluación de riesgo por ejemplo, de su casa o de su coche. Y esto es lo que estamos utilizando hoy en día, que no es mucho porque comparado con otros sectores no tenemos todos estos datos diarios de contactos como pueden tener una industria de retail o una industria manufacturera. Esto es hoy en día nuestra forma de trabajar. Entonces, un ejemplo de... Un ejemplo de un producto customerizado es que prácticamente incluso con datos de dónde vive el cliente, de sus preferencias y del... Ahora, dejarme alguno más. Productos. Decías seguro de casa. Sí, básicamente es intentando conocer lo máximo de nuestro cliente. Podría, por ejemplo, hacer productos de coches, ¿no? De coberturas de coches que pueden tener diferentes coberturas en función de sus datos socioeconómicos o de su posibilidad de movimiento, ¿no? Sabiendo dónde trabaja, cómo trabaja, los varios movimientos que hace a lo largo de su vida. Esto podrían construir diferentes productos por diferentes perfiles de conductores. Esto, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Y la ventaja para el cliente pues sería efectivamente tener, por ejemplo, una póliza más barata, ¿no? Si por los datos se demuestra que va a tener menos riesgo para el seguro. Sí, claramente es esto. Hay que tener en cuenta que de alguna forma la industria del seguro también tiene la mutualidad, ¿no? Así que hacer precios bajos para todos no es posible. Que la inteligencia artificial también hará que algunos perfiles que no son los favoritos, ¿no? O que tienen posibilidad de alta siniestralidad podrán ser cargados de primas más elevadas. Gracias. Vamos a preguntar a Faustino ahora. Faustino, ¿me escuchas? ¿Le ponéis en pantalla, por favor? Hola, sí. Muy buenas. Mira, tenemos dos preguntas alternativas, coge la que quieras y la contestas. La primera pregunta es ¿cómo se puede llegar a incorporar en la inteligencia artificial el factor emocional que el ser humano incorpora durante el proceso de toma de decisiones? ¿Vale? Y la segunda es, a futuro, en vuestros sectores, ¿qué perfil laborales ves y cuáles no ves debido a la irrupción masiva de la inteligencia artificial? Coge la que quieras y la contestas. Vale. La primera emocional la comentaré un poco rápido porque la veo un poco etérica. Pero pues al final realmente las emociones son tan predecibles como cualquier otro comportamiento humano. Sí que a veces para los humanos, para los humanos no es tan perceptible, pero esta capacidad que tienen las máquinas, ¿no? La inteligencia artificial de ver cosas que nosotros no vemos, pues también es capaz de predecir, ¿no? Y, por ejemplo, me viene a la mente un caso de asistencia sanitaria remota, donde pues al final a partir de, por ejemplo, de las conversaciones, del tono de las llamadas, de los chats de esta asistencia, pues por ejemplo era capaz de identificar el grado de nerviosismo, ¿no? Y se detectó que una persona cuando tenía en esa videollamada un familiar o una persona cercana, pues reducía esta ansiedad, ¿no? Entonces cosas que no son obvias, todas estas emociones se pueden incorporar. Entonces a lo que es un poco más pragmático, ¿no? ¿Qué roles habrá y qué roles no habrá?
es bastante obvio, ¿no? Al final los que no va a haber son estos roles o estas funciones que aportan poco valor en términos de que son fácilmente automatizables o que, dijéramos, el conocimiento que requiere pues no es muy extensivo, ¿no? Entonces, ejemplos en el mundo, por ejemplo, de la producción, pues esto, todas tareas que son mecánicas, que esto realmente sí que lleva, pues yo creo, mucho más avanzado. Y luego tareas, como comentaba, por ejemplo, de validación de calidad, ¿no? Tareas que se pueden, pues ya con visión artificial resolver. Tareas, pues esto, de tareas de soporte, digamos, de nivel 2, de soporte un poco especializado a la toma de decisiones, pues que sí que se pueden, a partir de bases de conocimiento, se pueden resolver, ¿no? Se pueden reducir este número de horas de esfuerzo. Entonces, las que sí va a haber, al final, todo lo que venga que ver con la gestión de esta inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Esto, por ejemplo, no es directamente de inteligencia artificial, pero cuando hablamos de RPA, ¿no? De automatización, pasamos de tener unas personas que hacen unas tareas mecánicas a tener unos robots. Entonces, estos robots que ahora son artificiales, también hay que entrenarlos, hay que formarlos, o sea, pasar de gestionar una fuerza de trabajo humana a gestionar una fuerza de trabajo que son unos robots, ¿no? Entonces, estos gestores pues seguirán existiendo, esta gente que los entrena, etcétera. Y luego, pues, todo lo que tiene que ver también con esta gestión de datos, ¿no? Pues, hablábamos antes del data translator, ¿no? Al final esto viene un poco en el globo de la bolsa de lo que es la cultura del dato, lo que se llama data literacy, ¿no? Que es al final que haya una madurez en las compañías de saber de que todo el mundo está en democratización del uso de datos y del entendimiento, ¿no? Entonces, al final, estos perfiles son los que también te van a aportar valor y los que nos tenemos que convertir todos dentro de las compañías, ¿no? En diferentes sectores. Y especialmente estos analistas de datos, ¿no? Que son, como decía mi ponencia, los que van a hacer las preguntas, los que tienen que saber qué pregunto a estas máquinas, ¿no? Son los que van a aportar valor en dirigir, ¿no? El negocio o los cambios. Y a partir de ahí, pues bueno, el resto que los tratan, data scientists, bueno, gestores de datos, data quality, data engineers, bueno. Una última pregunta, sí, Rafa y Mónica, una última pregunta que tenemos que finalizar. Se lo cedo a mi compañera Mónica. Bueno, pues continúo con Faustino. ¿Tú crees que la inteligencia artificial llegará al punto de aprender a hacer las preguntas correctas? Difícil de saber, ¿no? Había hasta este dilema, no sé quién lo proponía, ¿no? De donde, pues, que las máquinas siempre están un poco a nuestro servicio, dijéramos, guiadas por nosotros y cuando nos superarán. O sea, sí que sí que cada vez está más avanzado y sí que cada vez hacen más preguntas, o sea, aprenden también a hacer preguntas, ¿no? Todos aprenden de todo y también aprenderán a hacer preguntas. O sea, sí que ya hay, pues esto, al final todos estos algoritmos de caja negra básicamente se hacen esto, ¿no? Resuelven el cómo tengo que optimizar algoritmos en base a prueba y errores, etcétera, con lo cual llegará. Lo que pasa que lo que yo no creo es que llegue a un punto en el cual nos superen o estén por encima de nosotros. Pero sí que seguramente pues sabrán hacer preguntas también como nosotros o nos imitarán en este caso, sí. Tania, ¿me dejas hacer una pregunta rápida a Alejandro? Por supuesto. Es que está muy tranquilo, hay que atacarle también a él. Venga, Alejandro. Una pregunta muy sencilla, a ver si le veo. Sí. Muy Dime. buenas. Oye, Alejandro, ¿crees que el data scientist o el responsable de business intelligence de las empresas llegará a ser tan poderoso que el CEO ya no necesitará al resto del comité de dirección? Mira, esa pregunta te la voy a responder a título personal, no en representación de mi empresa. Sinceramente, a corto plazo y a medio plazo, creo que eso no va a suceder. Yo creo que las personas que se ponen al mando de una empresa no solo están ahí porque sepan analizar bien las situaciones y tomar decisiones correctas, cosa que una máquina a lo mejor podría llegar a hacer, sino también porque tienen ese liderazgo, esa capacidad de convencer a otros para que esto se lleve a cabo. Con lo cual, la parte empática, la parte personal, ahora mismo es inimitable. Otra cosa distinta es que a lo mejor en un futuro más próximo sea inviable que haya CEOs cuyas juntas de directivos ignoren la existencia de estas herramientas y el filo adicional que te proporciona a la hora de tomar decisiones. Y a lo mejor si no las usan, quedan atrás con respecto a otras personas que sí las usan. Yo creo que el futuro va más hacia allí. CEOs y juntas directivas que por narices tienen que confiar en data scientists y en herramientas de este tipo para tomar sus decisiones para no quedarse atrás. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Tania, te dejo ya.
Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Rafael, por liderar este debate. Y muchísimas gracias a los ponentes por estas explicaciones y ponencias muy interesantes. Un debate muy vivo aquí online. Y cedo la palabra últimamente a nuestro director de comunicación, Martin Schneider, que va a clausurar ese webinario y va a anunciar también lo que nos viene, ¿verdad, Martin? Sí, bueno, también desde el equipo de comunicación de la Cámara Alemana, muchas gracias a Mónica y a Rafael y todos los ponentes por este interesantísimo webinario sobre la inteligencia artificial. También de nuevo un saludo a toda nuestra audiencia que nos ha seguido online, que tuvimos de verdad durante todo el webinario una audiencia muy grande. Esperemos que el formato haya sido a la altura de sus expectativas. Y antes de cerrar, nos gustaría, desde el equipo de comunicación, advertirles de nuestro nuevo servicio que veis en pantalla, que se llama HK Online Live, accesible a través de esta página, hk.es/online, donde pueden encontrar todas las ofertas de eventos y webinarios de las próximas semanas. Especialmente el webinario el día 31 de marzo, en el marco de la Digital Academy sobre Change Management. La clave principal de éxito de la transformación digital son las personas, no la tecnología. Eso es muy interesante. Pedimos a todos los interesados visitar la página www.hk.es/ahkdigital. Y también el día 2 tenemos otro evento. Se celebrará un nuevo círculo de recursos humanos bajo el tema cómo motivar y liderar equipos virtuales. Muy actual el tema también. Junto con nuestros socios SPEX, Transfesa y CPSL. Toda la información también en hk.es/eventos. Y finalmente, y por ser el evento hoy, el warm-up, el calentamiento para nuestro gran evento en otoño, queremos llamar la atención sobre nuestro cuarto encuentro empresarial hispano-alemán, que se va a celebrar ya en noviembre, esa es buena noticia, el día 12 de noviembre en Madrid, junto con la entrega de nuestros premios de excelencias. Aquí también disponemos de dirección web, que es hk.es/encuentro 2020. De nuevo, muchas gracias y queremos subrayar que la Cámara Alemana sigue abierto a través de las redes y nuestra plantilla está a su disposición por teléfono y email. Buenos días y hasta muy pronto.